Ok, en la clase anterior, sobre todo lo que mencioné hace un ratito, cuando uno hace una encuesta, por ejemplo, yo quiero hacer una investigación aquí en el aula sobre el color de los ojos de las personas que estamos aquí adentro. Entonces, estábamos definiendo lo que era la unidad estadística. En este caso, la unidad de estadística serían las personas, ¿de acuerdo? La unidad de estadística se refiere o puede corresponder a personas, animales, objetos. Es lo que vamos a estudiar en sí. Por ejemplo, nosotros podríamos querer hacer, si fuéramos veterinarios y quisiéramos hacer una encuesta sobre el tipo de enfermedades que pueden tener los perritos aquí en la zona de Cahuita, la unidad de estadística en este caso vendría siendo los perritos. ¿De acuerdo? Si yo quisiera hacer una encuesta sobre qué sé yo, el tipo de enfermedades que pueden tener las personas mayores de 70, 90 años en la zona de Cahuita, la unidad de estadística serían las personas mayores, ¿verdad? O si quisiera estudiar las formas o los colores o tipos de manzanas. En este caso, la unidad de estadística vendrían siendo las manzanas. ¿Estamos? La unidad de estadística es lo que nosotros vamos a estudiar. Después de ahí, vamos a preguntar por características de ese objeto de estudio, como en el caso de la manzana, que queremos preguntar por los tipos de manzanas. La unidad de estadística es la manzana y una de las características que nosotros queremos conocer son qué tipos de manzanas existen. Y ahí podríamos ver la manzana de agua, la manzana esta, la otra, ¿de acuerdo? Entonces ya vendrían siendo características. Esas características nosotros veníamos comentando en la clase anterior que las podríamos clasificar de dos maneras, que aquí es donde sí entran, que aquí es donde necesito que ya empiecen a escribir todos. ¿De acuerdo? Las características o variables, pueden escribir ahí eso ustedes como título, características o variables. Dejen un espacio de una página y escriben esto. Las características o variables, hoy es 5. Las características, o ven bien ahí el documento, lo hago más grande. Ahí, ahí, ¿verdad? Ahí se ve bien. Ok, voy. Las características o variables son, para que no escriban todo, yo por lo general se los resumo, muchas gracias. Para que no escriban todo, son las particularidades de interés del objeto de estudio. Las características o variables son las particularidades de interés del objeto de estudio. Son las particularidades de interés del objeto de estudio. Isabela, no escribas todo, porque yo se los estoy resumiendo. Ah. Son las particularidades de interés del objeto de estudio. Es más, voy a abrir un documento aquí y se los voy a ir escribiendo. Así, ¿verdad? ¿Sí está bien la letra? ¿Sí? Entonces, eh, ¿cómo eran las características o variables, verdad? Mm, Son las particularidades del objeto de estudio.
y se clasifican en, y aquí ya entramos todos porque vamos a clasificarlas, ¿de acuerdo? ¿Ustedes dónde quedaron? Ajá. Y se clasifican en variables cuantitativas, que esas serían unas, y las variables cualitativas, que esas serían las otras. Aquí, es importante recalcar, por ejemplo, ustedes ya tienen esto. Ok, entonces ya de aquí en adelante, porque ya voy a ver la definición de una y la otra. ¿Cuál? ¿Cuál? Venga, a ver. No, a ver. Ah, bueno, entonces espérenme porque les voy a definir esto a ellos. Está bien. Y ya yo les digo, ya cuando las defino, ya empezamos a. Estamos. Se clasifican en estas dos. Espérenme un momento porque les estoy dictando esta parte que ustedes ya tienen, ¿de acuerdo? Ya yo les aviso en dónde. Y así refuerzan ustedes para que lo recuerden. Variables cuantitativas y cualitativas. Entonces, estas primeras, épale, estas primeras vamos a hacerla ya ahora sin subtítulo. Ujú. Este tipo de variable refiere a características, ajá, numéricas. Por ejemplo, estos ejemplos sí los pueden anotar ustedes. La altura, la distancia, la edad, temperatura, entre otros. Y estas cualitativas, estas refieren a cualidades del objeto de estudio. Por ejemplo, música preferida, por ejemplo, preferencias como música, comida, color favorito, este, formas. eh, Aquí en formas son como la forma de la manzana, la forma de una mesa,
que son variables que no son de carácter numérico, que es una cualidad del objeto de estudio, ¿de acuerdo? Formas, color favorito, tipo de cabello, color de ojos, entre otros. Estamos. No, todo el mundo acérquese a la computadora porque que no paren de escribir. No, bueno, voy a seguir hablando. Escuchen mi voz, mi tierna y dulce voz. Ah, aquí está. Ay, qué tú. Bueno, vamos a ver, vamos a contar una historia de terror. Vale. Vamos a hablar de algo porque le dice, no fue lo visual con el no, no, no. Es que no fue la parte suave, pero que le dio suave la voz. No puede aprender por el escucho. Sí, yo no puedo. Entonces, vea. No, no vayas porque si no, con apoyo se viene una esa. Y eso depende de nosotros. Yo le pedí a los ministros que no te preocupes. Que bien claro, vamos todos. No me llames cualitativas ni cuantitativas, es lo que nosotros vamos a preguntar. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación aquí en el colegio y voy a hacer una encuesta. Según ustedes y a criterio personal, ¿qué preguntas podrían ir en esta encuesta? Preguntas así como importantes. ¿Qué tipo de preguntas podrían ir en la encuesta? ¿Y? No, lo que no, ¿verdad? ¿Ok? Lo que literal estamos haciendo. ¿Qué tipo de preguntas podrían ir en la encuesta? Fíjense, te preguntaría qué tipo de preguntas han visto ustedes en las encuestas. Preguntan por el nombre. Cuando les hacen encuestas, les preguntan por el nombre. Sí. Muy rara vez preguntan por el nombre porque digamos que el nombre es como algo muy personal. Yo siento que es como opcional. Yo he visto que siempre anotan ahí el género para que lo marquen, hombre o mujer. Pero, qué otra cosa también incluye en las encuestas, aparte del género, de hombre o mujer? Hay otra cosa que preguntan, así en general, son como preguntas que siempre van. Preguntan por el género, preguntan por qué otra cosa, por la edad, por la edad, ¿verdad? ¿Qué otra cosa preguntan en las encuestas? Género, ¿no? ¿Qué más? Ah, cuando los das a esa gente que quieren ir a las camas a tocarle la puerta a una, por estar a una, ah, se quedan libres. Es que sí es cierto, llegan ahí porque ellos son los que hacen el censo y el censo se hace mediante encuestas. Entonces, digamos, que ahí ellos llegan a preguntarle a uno, ¿qué le preguntan? Nombre. Bueno, no nombre, pero sí le preguntan, cantidad de hijos. Mira, yo ya iba a llegar a esa cantidad de hijos, es una cosa que se ponía y es cantidad de hijos, cantidad de hermanos. Sí, es una cosa porque se va a hacer, de hecho yo voy a saber para qué está haciendo. También la de, entonces, cantidad de hijos. ¿Qué otra cosa preguntas? Cantidad de familiares, si vive con mamá, con papá, si vive solo, este, qué sé yo, cuántos miembros son en la casa, ¿verdad? Es básicamente lo que uno. Pero hay otras encuestas que llaman unidades a otro tipo de mercado. Esa las hace el INE, como que la primer censo a la población, lo que no es la población por sectores o por zonas. Entonces, ¿qué otra cosa se podría preguntar ya si es que nosotros quisiéramos como averiguar aquí del CINDEA, de los estudiantes, de sus compañeros o de cualquiera? ¿Qué otra cosa así les gustaría averiguar a ustedes en una encuesta? Doña Martínez, no, no se te ocurre nada, no quiere averiguar nada así. Una pregunta, ¿eh? ¿Qué preguntaría usted, sabe? Ah, ¿cómo nada? Entre más, más
Estoy pensando en dejarles una tarea de hacer una encuesta aquí a los compañeros de la institución para que vean cómo se hace estadística. Participemos porque si no, sí les traigo una encuestita reportable para que ustedes me la apliquen y hagamos estadística de verdad. ¿Qué preguntaría usted? Tengo una encuesta. Voy uno por uno haciéndole la misma pregunta, si no los digo para ir. La otra semana hacemos eso. Tengo un espacio, 5 minutos en cada una para que ustedes apliquen una encuesta. Díganme, ¿qué es la pregunta? No, es. No. ¿Qué pregunta tiene usted? Bueno, ¿dónde está el tiempo por un día? Está en un campus. La que vaya pensando. Ok, entonces, si le gusta algún deporte, puede ser algún deporte de acción. Algún deporte. Estamos, vean lo que les ahí. Algún deporte, las que pregunté es una encuesta. Pues, porque bueno, su nombre profesional, mi género, edad, mi cantidad de hermanos, y todo eso así, y le aparecemos la pregunta hacia ahí. ¿Qué tipo de deporte de acción les gusta? Hay que poner opciones, porque siempre tenemos que dirigir la encuesta a donde nosotros queremos. ¿Qué tipo de deportes prefiere? Y ahí se desprenden las opciones. Qué sé yo, o sea, mismo bicicleta, no sé cómo se llama, eso es motocross, natación, y así ahí con en qué igual ahí tengo un descuento, ya sabes. Ok, esperemos que eso proyecte. Entonces, las variables cuantitativas, por ejemplo, en esa encuesta que nos empezamos a hacer, digamos, la pregunta que hizo Said, el tipo de deporte favorito, esa pregunta, ¿cómo la clasificarían ustedes dentro de los tipos de variable? ¿Como cuantitativa o como cualitativa? Deporte favorito. ¿Qué creen que sería? ¿Ah? Quali, ¿verdad? Porque es una cualidad, ¿cierto? Ahora, la pregunta a la compañera, ¿en qué trabaja? ¿Qué sería? ¿Quali o cuanti? Quali, también, ¿verdad? Porque es una cualidad, digamos, tener cierto tipo de trabajo. Ahora, el de la compañera Yelani, que supongamos que haya sido, no en qué se moviliza, sino, es que es, bueno, ¿en qué se moviliza? Eso también, ¿qué sería? ¿Quali o cuanti? ¿En qué se moviliza? Recuerden, ¿ah? No, las cuantitativas son numéricas, las cualitativas son cualidades. Entonces, ¿en qué se moviliza? ¿Qué sería? Carro, bus, bici, al dedo, cualitativa. Es una cualidad, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tipos de variables que se van a trabajar. Entonces, cuando uno hace encuestas, uno pregunta cosas generales, porque uno puede dividir las gráficas más adelante en hombres y mujeres. Los hombres, la mayoría de hombres, qué sé yo, se movilizan en motocicleta, mientras que las mujeres lo hacen en bus, en taxi o no sé. ¿De acuerdo? Algunos a pie, así, porque se pueden dividir así o en general. ¿De acuerdo? Son preguntas siempre muy que siempre están y está después lo que nosotros queremos averiguar.
Si nosotros haríamos una encuesta aquí, chao, porque me la está distrayendo. No, pero yo sí estoy viendo, se están haciendo ojitos. Chaito, bye. Ve hace rato la vi allá en aquella esquina. Dele, eso es bueno. Ok, entonces digamos que en ese sentido, sigue grabando esto. Sí. Digamos que esos son los tipos de variables, ¿verdad? Entre cual y cuanti. Lo que nosotros queremos averiguar y las preguntas generales para poder hacer una división integral. Ahora, vamos a ver algo. Eso tiene que estar aquí. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí, con los sounds, esto, muchachos. Vean, eso con respecto a las variables. Vamos a quedar hasta aquí con la escritura, ¿de acuerdo? Les voy a leer esto. Este documento yo lo traigo acá, ¿sí? Esto es sobre la importancia de la estadística. Así como está, vamos a empezar a repartir. Estas preguntas que están aquí, alguna puede ser pregunta de examen, ¿de acuerdo? Igual no son difíciles, pero se las voy a explicar en estos 20 minutos que me quedan. 2, 4, 6, 8, 10, 20. Muchas gracias. O sea, no sé si voy a creer si no vamos a ver, sí, ya. A ver, las una para Ok, vean. Con este documento lo que pretendo es que ustedes entiendan por qué es importante la estadística. Entonces, este primer, este primer ejercicio, el que dice, póngale en el nombre, ¿verdad? Este primer ejercicio que dice, el nuevo sabor de refresco, lo vamos a leer para que, este ya está resuelto, ¿de acuerdo? Este primero ya está resuelto, es como para que ustedes se guíen para que respondan los otros. Dice, una empresa de bebidas ha creado un nuevo sabor de refresco de cola y quiere lanzarlo al mercado. Antes de hacerlo, deben decidir si el sabor será aceptado por los consumidores. Ahora, esta es la estructura que vienen con los otros ejercicios. En la primera parte de identificación, van a responder unas preguntas. En este caso sería, propongo una forma concreta de recolectar datos para saber si el público prefiere el nuevo sabor o el tradicional. Y aquí hay preguntas. ¿A quién le preguntarías? ¿Dónde? ¿Qué le preguntarías exactamente? Eso es lo que tienen que responder. Vean cómo se responde. Aquí yo tengo la respuesta. Dice, para recolectar los datos, realizaría una prueba de degustación a ciegas en lugares de alto tránsito. ¿Es válido eso? ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Entonces es una buena idea para hacer una recolección de datos. Se hace una prueba de degustación como las que hacen en donde, en los supermercados cuando están dando cositas. Prueban si hay clientes que no les gustan y ahí se recoge información, aunque usted no lo crea, usted come y usted cree que es gratis, pero le están sacando info para ver cómo le quitan plata. En lugares de alto tránsito como centros comerciales o sus supermercados. Luego, seleccionaría una muestra representativa. En este caso, ellos dijeron unas 400 personas. O sea, no acaban las encuestas hasta que se hagan 400 encuestas. ¿De acuerdo? Variadas en edad y género, que es lo que yo les he estado diciendo. Porque, digamos, yo hago una encuesta y solo hago 50, no voy a obtener muchos resultados.
Con 100 tal vez sí, con 150 es mejor, con 200 es mucho mejor, entre más mejor, ¿de acuerdo? Pero si son muchos, digamos que ya sería inalcanzable hacer una encuesta de ese tipo, así que depende de la zona y el contexto, ustedes pueden decir, porque ustedes van a trabajar aquí en Cagüita, yo digo que con 200 personas está bien hacer esa encuesta, si se quiere vender un refresco solo aquí en la zona. Tal vez 400 son muchos para mí. Ya si ustedes van a ir a un lugar como San José, que hay más población, más tránsito, ahí sí podrían atravesarse unas 1000 personas, 2000 personas en la encuesta, por el montón de gente que anda por ahí, porque es mucha gente que anda y de todo lado. Ok, dicen, luego les daría a probar dos vasos sin identificar, uno con el sabor tradicional y el otro con el sabor nuevo, y les preguntaría cuál de los dos prefiere. Registraría la respuesta en una tabla simple marcando tradicional o nuevo. Ahí ya se respondió la primera. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿A quién le preguntarías? ¿Dónde? ¿Y qué le preguntarías? Vean que yo no hago, le preguntaría a las personas tales, ¿dónde? En el parque. ¿Qué le preguntarías esto? Vean que la respuesta yo la doy. Esto se le conoce como parafraseo. El parafraseo es que ustedes hablen como si, que ustedes escriban como si estuvieran hablando. ¿De acuerdo? Las tres preguntas se respondieron aquí, en una sola frase. Sí, si lo pueden hacer así, háganlo así. ¿De acuerdo? Ahora, viene otra pregunta. Dice, una vez que tengamos 500 respuestas, aquí ya, ya esto es diferente, 500 respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, 300 prefieren el nuevo y 200 el tradicional. Explica qué podría hacer la empresa con estos datos. ¿Cómo organizaría para presentarlos? ¿Qué conclusión simple podría sacar? Vea la respuesta. Con los 500 datos, la empresa podría organizarlos. El porcentaje de preferencia para cada sabor, por ejemplo, es del 60-40. Sí, porque y 60 son los 300 y 40 tradicional. Interpretarlo. La conclusión sería que el nuevo sabor tiene una aceptación muy alta. Porque es cierto, ¿cuántas lo aceptaron? 300. ¿Cierto? De 500, 300 agarraron el nuevo sabor. Entonces, en la respuesta sería organizarlos, que sería calcular el porcentaje de preferencia. Y la conclusión sería que el nuevo sabor es el que tiene mucha aceptación en el mercado. Y en la toma de decisiones, porque me lo van a responder así en este formato, con base a este dato, la empresa podría proceder a vender. Así de fácil. Si a la gente le gustó, pues venda mi chiquito, que eso le va a ir bien en el mercado. Y el último dice, ¿por qué la estadística es imprescindible en esta situación? ¿Qué pasaría si la empresa lanzara el producto basándose solo en la opinión del jefe? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Vamos a ver. Dice que es imprescindible porque proporciona evidencia sobre lo que le gusta a la gente, reduciendo el fracaso. Si la empresa lanzara el producto solo con la opinión del jefe, estaría apostando a lo que solo el jefe le gusta, ignorando a todas las demás personas. La estadística se convierte en una corazonada, en una hipótesis, esto ya ahí lo pueden omitir, pero con eso digamos que ya tenemos una respuesta. Háganlo con sus propias palabras, ¿de acuerdo? Entonces vean, en el ejercicio 2 dice, ya ese no tiene, ya ese está en blanco y ahí ya que vienen con los espacios para que ustedes escriban. Aquí no tienen que hacer nada. Ese ya viene en blanco. Vamos a ver. Vamos a iniciar. Dice, yo les voy a ayudar a responder esto porque tenemos el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Entonces les voy a ayudar con este primero hasta donde nos dé el tiempo. ¿Estamos? Dice así. Ejercicio 2 dice, ¿sirvió la vacuna? El contexto es científico salud. ¿De acuerdo? Dice, en una ciudad se aplicó una campaña de vacuna contra la influenza. Unos meses después se desea evaluar su efectividad. Es como si hubieran venido aquí y vacunen a todo mundo y 3 meses después vengan a ver si están saludables o no, o si se enfermaron. ¿De acuerdo? Eso es lo que se está sucediendo. Vamos a ver. ¿Qué datos se necesitan para recolectar
¿Qué datos necesitarías recolectar para determinar si la vacuna fue efectiva? Define dos grupos de personas a comparar y qué información específica podrías obtener de ellos. Por ejemplo, ¿qué datos se necesitan recolectar para ver si la vacuna fue efectiva? O sea, ¿cómo usted se da cuenta si la vacuna sirvió o no sirvió? ¿Ah? Sí, no, no, sí, con una encuesta, pero ¿qué necesito yo? ¿Cómo yo me doy cuenta a usted? Yo le pregunto, pero ¿qué le pregunto? ¿Cómo me doy cuenta yo a usted si cuando usted se vacunó, y le sirvió la vacuna o no le sirvió? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? ¿Cómo se darían cuenta? Un par de meses después. Si se enfermó o no, ¿verdad? Es así de sencillo. Si usted se vacunó y usted se enfermó, usted dice, yo me vacuné y me enfermé. La vacuna no fue efectiva. Si usted se vacunó y no se enfermó, entonces la vacuna sí fue efectiva, ¿cierto? ¿Cierto, verdad? Y entonces, esa es como que la pregunta esencial. Yo necesito saber si la vacuna fue efectiva o no. ¿Cómo necesito? ¿Qué datos necesitaría en este caso? Saber si el vacunado, saber si la persona vacunada, ya la última vez que dicto, saber si la persona vacunada, bueno, esa es para responder a la primera, ¿verdad? En este caso, se necesita saber si la persona vacunada se enfermó o no se enfermó después de su vacunación. En este caso, se necesita saber si la persona vacunada se enfermó o no se enfermó después de su vacunación. Aquí yo tengo las respuestas de esto. ¿Qué anda ahí? Ok, ahora, ¿cuál es la otra pregunta? Ok, dice, define dos grupos de personas a comparar. Vamos a ver, ¿cómo se definirían esos dos grupos de personas? Digamos que en la primera respuesta que yo les di, les tiré una pista. Ahí hay dos palabras que les pueden dar una pista en la primera respuesta para la clasificación de estos dos grupos de personas. ¿Cómo se pudieran clasificar las personas de aquí? Lea la respuesta anterior. Exactamente, porque ahí claramente yo digo, qué fue lo que respondimos? Saber si la persona vacunada, porque yo no puedo saber nada de la persona que no se vacunó. Muy bien, la felicito, excelente análisis. Entonces, ¿cuáles son los grupos de personas en los que los clasificaríamos? En vacunados y en no vacunados. Entonces, lo haríamos de algo así para hacerlo como que más. Vean que para que sea representativo, aquí yo propongo una muestra de 1.000 personas vacunadas y una muestra de 1.000 personas
para ver no vacunadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo vacuno 1000. Después vengo dentro de un par de meses para ver si la vacuna a los 1000 que yo, si a los 1000 que yo vacuné les sirvió la vacuna. Y después encuesto a otros 1000 que no vacuné para ver si se enfermaron o no se enfermaron sin vacunarse. Porque también puede que haya una falsa información en los vacunados que no se enferman porque tal vez tengan un buen sistema inmunológico. Y eso yo lo puedo comparar con las personas que no están vacunadas. Si las personas que no se vacunaron no se enfermaron y las que se vacunaron tampoco se enfermaron, quiere decir no que el medicamento es bueno, sino que las personas tienen un buen sistema inmune, porque no puede haber ya un 100% de que no se enfermen en ese caso, ¿verdad? Entonces, en este caso los separo en estos dos grandes grupos, ¿de acuerdo? En vacunados y no vacunados. Así en seco. Yo los separaría en dos grupos, 1000 personas vacunadas y 1000 no vacunados. Punto y murió la flor. ¿Sí? Ok, no, ahí queda. Digamos, en esta. Explica cómo la organización de esos datos ayuda a los doctores a tomar decisiones. Y la respuesta más o menos va por aquí. La organización de los datos permite tener una tasa de incidencia, ¿verdad? Vamos a ver, vacunados. Cuando ustedes dicen, vamos a ver, 30, bueno, estos ya son datos, digamos que al azar, porque nosotros no hicimos ningún tipo de encuesta. Ahí ustedes pueden como invertirse un numerito para que se pueda hacer como un análisis ahí vaciloncillo. Dice, los vacunados, dice, 30 de 1000 se enfermaron. ¿De acuerdo? Porque nosotros no hicimos ninguna encuesta, no tenemos este número real. No vacunados, 200 de 1000 se enfermaron, por ejemplo. Y ustedes ya ahí dicen, una tabla de este tipo se puede utilizar a favor para cuantificar la vacuna, para ver si se tiene que vacunar de urgencia o no a la población, por ejemplo. Pero ustedes aquí en esta parte, como no estamos haciendo ningún tipo de encuesta, ustedes digamos que aquí les permito inventarse los números siempre y cuando tengan sentido, ¿verdad? Como aquí 30 de 1000, sí es el 3%. Hagan bien ese cálculo si quieren meter números, ¿ah? Investiguen si quieren meter números. Pero aquí lo que pueden hacer es omitir el porcentaje para que no se compliquen, ¿sí? ¿Estamos? Y en base a lo que ustedes escriban acá, al dato que ustedes inventen, ustedes van a dar un reconocimiento, una conclusión de lo que se tiene que hacer. Vean que en el 3 lo que se pregunta, en este otro dice, ¿se podría afirmar que un tratamiento funciona sin un análisis estadístico? Sí, con esos números que ustedes montaron ahí arriba. Supongamos que ustedes inventaron estos números. 30 de 1000 se enfermaron, 200 de 1000 no se enfermaron. Y la pregunta es, ¿se podría afirmar que el tratamiento funciona sin un análisis estadístico de por medio? O sea, ustedes pudieran, si ustedes hubieran hecho esta encuesta y les hubiera arrojado estos números, ustedes se hubieran podido dar cuenta que el medicamento funcionó o no funcionó sin hacer este estudio. ¿Se hubieran podido dar cuenta? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ¿cómo le ayudó el estudio a darse cuenta que los porcentajes, los números, porque se investigó gente, porque se encuestó, porque ustedes pueden decir, porque yo en el trabajo de campo fui y vacuné y y me di cuenta todo eso, ¿de acuerdo? Todo eso son conclusiones que ustedes pueden generar a partir de lo que se hizo arriba. Lo que yo escribí aquí, digamos que eso es a lo que yo puedo desarrollar, pero ustedes pueden decir, la estadística y para ver, vean cómo lo escribí yo. La estadística es la base de la medicina, basada en la evidencia. Afirmar que un tratamiento funciona basándose solo con dos casos exitosos, eso es anecdótica. Bueno, eso son palabras mías. Digamos que anecdótica es como
como algo teórico que es incomprobable, porque si yo digo que no se enfermaron solo basándome en ustedes dos, nadie me va a creer, ¿verdad? Ok. Entonces ustedes pueden decir ahí, la estadística es importante porque me ayuda a mí a reconocer cuántas personas enfermas hay, cuántas personas no se vacunaron, hasta las razones del por qué no se vacunan, porque por sistemas ideológicos, porque le tienen miedo a las vacunas, porque no creen en ellas o aquí allá. Hay un montón de cosas que ustedes pueden escribir ahí. Entonces digamos que ahí en esa parte lo pueden hacer de esa manera. Y ya ahí digamos que les quedarían a ustedes el ejercicio 3 y 4 para que los trabajen. El 3 sí espero que me lo traigan listo. El 4 lo vamos a trabajar en la próxima clase. En los primeros 15 minutos lo resolvemos y avanzamos, pero el 4 me lo traen listo, ¿de acuerdo? Tienen una semana entera. Y el video aquí está, que ya lo voy a